Bueno, pues vamos a darle ya la bienvenida a Eduardo Fonseca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Él es psicólogo y director de este estudio SICE, Psicología basada en evidencia de contextos educativos, bienestar psicológico y salud mental en la adolescencia riojana en el año 2022. Hemos visto antes, al inicio del programa, distintos datos. Enseguida vamos a hablar de algunos en concreto que nos han llamado mucho la atención y otros incluso nos preocupan. Pero sí que me gustaría saber, se ha hecho una muestra, cerca de 2.400 estudiantes aproximadamente. ¿Se puede decir que es un reflejo de la realidad riojana, de su salud mental? Sí, bueno, en general, desde el punto de vista científico, es un estudio que cumple, bueno, pues todos los criterios o estándares, ¿no?, internacionales, y la verdad es que es un estudio en el que participaron, bueno, pues más de 40 centros educativos, institutos tanto públicos como privados, y un total de 120 aulas que fueron seleccionadas mediante un muestreo aleatorio, ¿no? Lo que eso un poco garantiza es que los datos, cuando se extraen, pues son más o menos representativos, digamos, de la población a la que representan, ¿no?, que en este caso eran adolescentes riojanos entre los 12 y los 18 años, ¿no? Entonces, sí que es verdad que puede haber un margen de error, pero en términos técnicos podríamos decir que los datos encontrados se aproximan bastante a la realidad del momento en el que lo evaluamos, bueno, que fue en el año 2022. ¿Por qué es un estudio pionero a nivel nacional e internacional? Porque esto suena muy fuerte. ¿Qué significa? Bueno, la verdad es que la Universidad de La Rioja, de la mano pues de las instituciones como el gobierno, etcétera, pues llevamos ya varios años haciendo estudios sobre la salud mental y bienestar psicológico de los estudiantes riojanos, ¿no? Ya en el 2017, en el 2019, en el 2022, y esa forma de operar se va haciendo cada vez más madura, ¿no? Pero lo que sí podemos indicar es que este estudio es pionero por la muestra y la potencialidad de las conclusiones que se dibujan de los datos, pero también porque a su vez desde la Universidad de La Rioja lideramos lo que es el proyecto a nivel nacional, ¿no?, que contamos con una muestra de unos 10.000 adolescentes de un total de 8 comunidades autónomas, ¿no? Hasta donde llega nuestro conocimiento es el estudio más importante en términos de tamaño muestral, ¿no? Y básicamente lo que trata es de conocer un poco la realidad española, sobre todo en el contexto educativo de los adolescentes, para poder tomar decisiones informadas, ¿no? Pues si tenemos datos sobre cuál es la prevalencia real de problemas de ansiedad, problemas de depresión o conducta suicida en los jóvenes españoles, pues eso lo que permite es tomar decisiones a la hora de, por ejemplo, una gestión adecuada de los recursos, cómo canalizar y hacer programas de prevención en las aulas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se da un poco una coyuntura también de que es pionero desde el punto de vista de acuerdo institucional, ¿no?, que hay muchas instituciones trabajando en pro del bienestar de los psicológico de los jóvenes españoles, y en este caso de lo que vamos a hablar hoy, de los riojanos, ¿no?, que para nosotros es nuestra principal ocupación y preocupación. ¿Podemos decir que hay un antes y un después en la salud mental de los adolescentes, un antes y un después de la pandemia? O a lo mejor se lo pregunto de otra manera, ¿este estudio hubiese sido diferente si no hubiese habido una pandemia de por medio? Bueno, nosotros llevábamos ya tiempo un poco indicando la necesidad de programas para la promoción del bienestar psicológico en los jóvenes y para la prevención de problemas emocionales y conductuales en los jóvenes riojanos, ¿no? Un poco es difícil demostrar científicamente si con la pandemia, la pospandemia, digamos que los problemas psicológicos o las dificultades de ajuste psicológico han aumentado en los jóvenes. Los datos parecen apuntar que sí ha habido un pequeño repunte, pero básicamente nosotros creemos que es algo que ya estaba saliente y que digamos que la pandemia ha puesto de reflejo, ¿no? Nosotros no tenemos una visión negativa o apocalíptica de la pandemia, porque sabemos que los jóvenes, las personas tienen una gran capacidad de resiliencia, ¿no?, en el sentido de que bueno, pues la pandemia en algunos casos ha sido beneficiosa y en otros pues efectivamente pues hay un repunte de los posibles problemas, pero luego con el paso del tiempo vuelven otra vez a estabilizarse, ¿no? Vamos con algunos datos que nos parecen demoledores. Por ejemplo, 1 de cada 30 jóvenes riojanos ha intentado suicidarse. Bueno, este es un dato importante, ¿no? No sé si bueno, las personas que nos están escuchando saben que la conducta suicida es principal causa de muerte en los jóvenes españoles, ¿no? Considerando los jóvenes entre los 15 y los 29 años, ¿no? Y también es principal causa de muerte entre las 3 principales causas de muerte según la OMS en el mundo. Entonces, bueno, pues la conducta suicida digamos que es un tema que nos preocupa, ¿no? Y el mensaje que queremos enviar con este estudio es tener datos reales, pero sobre todo un poco indicar que
que para prevenir de la conducta suicida hay que hablar de la conducta suicida, ¿no? Y hablar desde un punto de vista científico, técnico y sobre todo separado del estigma y del tabú, ¿no? Los datos son un poco, bueno, pues alarmantes. Cierto es que son por debajo de la media nacional y de la media internacional, pero un poco más allá del dato, lo que creemos que es importante es que pone de manifiesto la necesidad de trabajar con los jóvenes riojanos en programas que vayan sobre potenciación de su bienestar psicológico y sobre todo la detección rápida de los casos para la derivación a un profesional de la psicología o a los servicios sociosanitarios o quien fuera, ¿no? Enseguida hablamos de ello. 8,5% también de los jóvenes encuestados tienen problemas conductuales. ¿A qué se refieren? ¿Qué tipo de problemas son? ¿Qué conductas son esas? Normalmente cuando hablamos de las dificultades de ajuste psicológico, en términos generales podemos diferenciar en problemas emocionales, que sería, pues, por ejemplo, cuando refieren ciertos niveles de ansiedad o de estrés, o problemas comportamentales, ¿no? Que ahí nos estaríamos hablando más, pues, de trastornos del comportamiento, por ejemplo, que no se ajustan a las reglas de la sociedad, comportamiento disruptivo, un trastorno disocial, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que encontramos básicamente es que las mujeres, en términos generales, cuando se compara con los hombres, suelen referir mayores dificultades que tienen que ver con la ansiedad y depresión, que se llama una dimensión internalizante porque es algo que tienen que referir ellas, y los hombres, cuando se les compara con las mujeres, en términos generales, pues suelen referir más problemas del comportamiento, ¿no? De no ajustarse a las normas sociales, de breaking rules, que es como romper las reglas, comportamientos disociales, etcétera, ¿no? El 11% también de los adolescentes, esto me llama mucho la atención, porque estamos hablando de niños muy jóvenes, adolescentes, presentan depresión y ansiedad. ¿Cómo se puede tener depresión y ansiedad a esas edades? Bueno, en realidad nosotros lo que hacemos es una serie de encuestas o autoinformes donde les preguntamos acerca de sus experiencias, pues por ejemplo de desánimo, de tristeza, de desesperanza, de falta de ánimo para empezar el día, etcétera, ¿no? Entonces, técnicamente no se hablaría de depresión como un trastorno, pero sí que tienen ciertos síntomas depresivos, ¿no? Y dentro de ese contexto, bueno, pues un poco los datos lo que vienen a indicar es que sí que refieren, en términos generales, en algunos casos, pues es ese estado de ánimo depresivo, decaído, la mayor parte del tiempo, ¿no? Es un porcentaje del 11-12% aproximadamente, que eso en un aula de un centro educativo podrían ser como 2 personas de cada 25, ¿no? Esto básicamente se puede entender desde muchas formas, ¿no? Nosotros no tenemos una visión patológica del problema, ¿no? Sino que lo que está refiriendo el adolescente es un poco su experiencia subjetiva, y lo que nos permite es ver un poco cómo comprender lo que puede estar pasando de fondo y establecer sobre todo mecanismos para poder prevenir ese tipo de problemas y que no evolucionen hacia algo mucho más grave, ¿no? Entonces es importante que quede claro que aquí no estamos hablando de depresión como un trastorno, sino como una serie de experiencias o síntomas que podrían ser la antesala de un trastorno, pero que lo importante es detectarlas en esas fases iniciales para que no evolucione hacia un problema grave, ¿no? Cierto es que la adolescencia es una etapa importante del desarrollo humano porque es donde se asientan las bases de la adultez, ¿no? Entonces es una población muy importante a la hora de detectar esta serie de síntomas, prevenirlos y sobre todo dotarles de herramientas para que, bueno, pues, sepan afrontar esos avatares de la vida, ¿no? Claro, ahí sí que tienen que estar los profesionales muy atentos, porque descubrir qué le pasa en la mente a un adolescente porque esté decaído, uno puede pensar que no tiene interés por nada, otro puede pensar que, bueno, está pensando en otras cosas, ¿no? Claro. Es difícil. Es difícil, entonces la única forma que tenemos de acercarnos a esa experiencia que normalmente no la refieren es a través de preguntas con autoinformes o a través de una observación indirecta, ¿no? Hay otro tipo de comportamientos que son más observables, más externalizantes, como los problemas del comportamiento disocial, no ajustarse a las normas, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de problemas como estar un poco decaído, triste, anhedónico, abúlico, etcétera, la mayor parte del tiempo, o sentimientos un poco de desesperanza o de frustración o problemas para dormir, etcétera, pues claro, digamos que formamos a los profesionales para que estén atentos a esas pequeñas señales en el día a día, como por ejemplo los profesores o los padres, etcétera, o directamente les preguntamos, ¿no? Entonces, una forma de acercarse a ellos en este caso es a través de métodos de screening o cribado que son bastante fiables, y lo que nos permiten es detectar esos casos y si hubiera algún problema de fondo o mucho sufrimiento, pues derivarlo hacia el órgano necesario, ¿no? ¿Por qué las mujeres tienen esa tendencia o padecen ese riesgo mayor a sufrir enfermedades mentales?
Bueno, nosotros en general no solemos denominar a los problemas psicológicos enfermedades mentales, ¿no? Porque consideramos que las causas por las cuales una persona puede llegar a desarrollar un problema psicológico son múltiples o varias, ¿no? Entonces sí que es verdad que en general las mujeres por término medio suelen referir más problemas de ansiedad y depresión en comparación con los hombres, pero esto en general, ¿no? Sabéis que hay excepciones a la regla, ¿no? Y los hombres pues más comportamientos de tipo externalizante o disocial respecto a las mujeres, ¿no? En realidad nosotros no tratamos de buscar una única causa, ¿no? Entender el comportamiento humano es algo muy complejo, poliédrico, multicausal. Yo, por ejemplo, no podría explicar tu comportamiento solo diciendo una cosa de lo que has hecho tú anteriormente, ¿no? Pues con la salud mental pasa lo mismo, ¿no? No hay reduccionismos insulsos de lo, pues se debe a una alteración genética o una alteración bioquímica, no. Los problemas de las personas tienen múltiples causas, ¿no? Y para cada persona tiene sus múltiples causas. Por ejemplo, para un adolescente puede tener un gran sufrimiento pues por un problema familiar, por una ruptura sentimental, por un problema en casa, por una historia de vida, y en otro puede ser diamétricamente diferente. Puede ser pues por una cuestión de acoso en clase, o porque no se lleva bien con su grupo de pares, o porque no tiene estrategias para regular las emociones. Entonces, un poco cuando hablamos de los fenómenos de salud mental siempre pensamos desde un punto de vista que están multicausados, ¿no? Y tanto importan los factores biológicos como los factores psicológicos como los factores sociales. ¿Cómo no va a influir si hay más o menos desempleo en la salud mental de la población? Pues por supuesto, ¿no? Entonces, en ese ingrediente o en ese maridaje entre los aspectos biológicos, psicológicos y sociales está un poco las causas que podrían estar explicando por qué una persona acaba desarrollando un problema psicológico, ¿no? Bueno, con los resultados de este estudio, elaborado además por un equipo detrás también de muchos más profesionales, el Gobierno de La Rioja va a elaborar una estrategia de salud mental y emocional, ¿no? O sea, esto es muy importante para poder, ¿no?, encauzar lo que comentabas antes, ¿no? Correcto, sí, sí. Bueno, este estudio es un ejemplo de colaboración también institucional, donde participa el Gobierno, el Colegio Federal de Psicología, la Universidad de La Rioja, y por eso también es pionero. La Rioja es una región que permite hacer cosas de forma colaborativa y básicamente, claro, cuando se establece una estrategia, que curiosamente La Rioja suele ser de las pioneras en estrategias de salud mental y en programas de prevención de la conducta suicida, ¿no? Esto hay que decirlo porque a veces la gente tiene que saber que en La Rioja somos pioneros o punteros en muchos aspectos, en lo que a mí me concierne, que es la salud mental, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando se diseña una estrategia, se diseña a partir de unos datos. Entonces, cuando se le dice a la sociedad que se toman decisiones informadas o decisiones tomadas en función de los datos, lo que se está diciendo es que si vemos que la prevalencia o los problemas que refieren los jóvenes o los adultos son más de tipo emocional, más de tipo de conducta suicida, y esa foto es una foto muy real y muy ajustada a la realidad, lo que permite es tomar decisiones informadas y una adecuada gestión de los recursos. Voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, sabemos que la conducta suicida es un problema que nos ocupa y que nos preocupa, y que solo se previene hablando de ella, lo que tenemos que hacer es diseñar medidas donde participen todos los agentes sociales de la sociedad riojana, desde los medios de comunicación, haciendo unas pautas adecuadas, una transmisión de la información adecuada, lejos de sensacionalismo, etcétera, desde la Universidad de La Rioja, pues desarrollando estudios científicos, y desde otros entes pues con apoyo de otro tipo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, imagínate, ¿no?, pues lo que se debería derivar de este tipo de estudios es que se diseñe, pues, por ejemplo, un programa de prevención universal o un programa para la promoción del bienestar psicológico de los adolescentes riojanos. Que si tú, por ejemplo, tienes una hija, pues lo que tú quieres es que tu hija tenga una serie de herramientas que le permitan afrontar su día a día, sus diferentes avatares de la vida, porque sabemos que en algún momento de su vida va a estar estresada, en algún momento de su vida va a tener cierta tristeza por motivos o coyunturas de la vida, ¿no? Entonces, lo que queremos es dotar a los jóvenes de una serie de herramientas que globalmente se les llaman competencias socioemocionales, que lo que les permita es, digamos, tener herramientas para llevar su vida a mejor puerto, ¿no? Voy a poner un ejemplo: estrategias o habilidades para regular las emociones, ¿no? ¿Qué hacer ante una situación que tengo ansiedad, estrés, ira, frustración? O, por ejemplo, habilidades para resolución de conflictos, ¿no? Que son cosas que no solo sirven, claro, no solo sirven para, digamos, prevenir problemas psicológicos, sino que sirven para el día a día.
¿no? Para las empresas, para estar aquí sentada, etc, etc. O, por ejemplo, herramientas para potenciar determinados factores protectores, como la autoestima, el autoconcepto, la tolerancia a la frustración, la capacidad de tener motivación y eso proyectarlo en un futuro, que sería un poco la autoeficacia. Entonces, con ese pool de herramientas o esos principios comunes que están científicamente demostrados, lo que estamos haciendo es dotar a los jóvenes de competencias socioemocionales para su día a día y también luego para su vida personal, familiar y laboral, ¿no? Y a mí no se me ocurre mejor inversión de presente y futura que invertir en nuestros jóvenes, ¿no? Yo, por ejemplo, lo voy a poner en términos de mis hijas, ¿no? Que es cuando alguien puede llegar a entender, pues ahora lo comprendo. Sí. Pues a mí me gustaría que mis hijas tuvieran habilidades sociales, habilidades de regulación emocional, que sepan lo que son y cómo se gestionan las emociones, que sepan lo que es la asertividad y la escucha activa, una serie de herramientas que les servirían para su salud psicológica, salud mental, pero también para su día a día, ¿no? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que esto es un pilar esencial, ¿no? Y en esa estrategia, una de las líneas, que hay muchas, sí, es la prevención y la promoción de los problemas psicológicos en población infantojuvenil, pero hay otras, ¿no? Que tienen que ver con las conductas adictivas, con las personas mayores, con los, digamos, ya unidades de hospitalización, etcétera, ¿no? Entonces, un poco, digamos aquí nos hemos centrado en los jóvenes, ¿no? Supuesto, y en los adolescentes, pero el abanico es mucho mayor. Me imagino que ahora tendrán que ser los políticos, ¿no? Los que decidan, una vez que tienen en mano este estudio, ¿no? Pues, porque ya lo habrán pedido en más ocasiones. También tenemos una ley pionera de salud que se aprobó en la pasada legislatura. Correcto. En el que se reclamaban, por ejemplo, mayores porcentajes de psicólogos para atender a la población riojana, que yo no sé si eso se ha llegado al final a tener más o no. Creo que el ratio era, la norma aumenta los ratios, ¿no? Aumentaba los ratios a 18 psiquiatras, 18 psicólogos y 23 enfermeras especialistas por cada 100.000, y eso suponía multiplicar por 5 lo que teníamos. Sí, no sé cómo vamos. Ya con esto termino. Sí, un aspecto importante es que la salud mental es corresponsabilidad de todos, ¿no? Entonces, nosotros no somos de medidas puntuales desde el punto de vista de solo psicólogos, solo psiquiatras, solo enfermeros. Para nosotros lo más importante es la salud mental de nuestros jóvenes, ¿no? Su bienestar psicológico, y eso solo se puede llevar a cabo cuando todos son parte y obra en la actuación. Entonces, se sabe que las mejores actuaciones para prevenir y potenciar el bienestar psicológico de la sociedad presente y futura son aquellas actuaciones que son multinivel, holísticas, ¿no? Que todos forman parte de ese modelo de prevención. Los psicólogos tenemos nuestra parte, los medios de comunicación tienen su parte, los profesores y los maestros, los medios de comunicación, los políticos. Entonces, cuando todo eso se alinea, y La Rioja es un ejemplo de cómo todas esas fuerzas se alinean, es cuando en realidad se llega a prevenir los problemas psicológicos. Lo demás serían parches, ¿no? Entonces, obviamente, hacen falta recursos, pero esos recursos tienen que expandirse en el momento actual y en el tiempo, y entre todos los agentes que forman parte. Por poner otro ejemplo, las asociaciones. Las asociaciones también tienen una labor muy importante en la prevención, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ARFES, que es la Asociación Riojana de Salud Mental, pero también está el Teléfono de la Esperanza. La salud mental no es una cuestión solo de un grupito de personas, sino de un conjunto muy grande, y en la medida en la que todos estemos de acuerdo en este mensaje, pues mejor va a ser para nuestros jóvenes, ¿no? Que son nuestro principal capital presente y futuro. Y futuro, ¿no? Exactamente. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje poco a poco y entre todos, ¿no? Correcto, lo fundamental. Eduardo Fonseca, muchísimas gracias y enhorabuena por este estudio. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con la tertulia, donde hablaremos también de salud mental y hablaremos de otros asuntos como la guerra de Israel y Hamás. Hasta ahora.